Buenos días, compañeros. Buenos días, doctora. El día de hoy vamos a hablar acerca de prostatitis e hiperplasia prostática benigna. Y bueno, vamos a comenzar. No cambie. Permítame un momento. Ok. Tenemos como definición de la prostatitis que es un espectro de trastornos caracterizados por la inflamación de la próstata y el área circundante. Va a haber 4 subtipos, los cuales van a diferir según la etiología, sus síntomas y, por supuesto, su tratamiento. En cuanto a su epidemiología, vamos a tener que la prostatitis es el diagnóstico urológico más común en hombres menores de 50 años y el tercero más común en hombres mayores a esta edad. Su prevalencia mundial va a ser del 8% y en cuanto a sus subtipos, vamos a tener que la prostatitis aguda va a representar del 1 al 5% de todos los casos, mientras que la forma bacteriana crónica va a representar de un 5 al 10% y el 90% restante va a corresponder al síndrome de dolor pélvico crónico o prostatitis crónica. En sí no hay registros exactos sobre la frecuencia de otro tipo de prostatitis que se llama inflamatoria asintomática. Y bueno, en cuanto a su etiología y factores de riesgo, vamos a tener que los patógenos asociados con la prostatitis aguda y también con la crónica son similares a los que causan infecciones en las diferentes porciones del tracto urinario. Están caracterizadas principalmente por ser causadas por gram negativos, específicamente enterobacterias, y las más comunes van a ser E. coli seguida por Proteus, pero también pueden estar causadas por Klebsiella y en personas inmunocomprometidas por Pseudomonas aeruginosa y Neisseria gonorrea. En cuanto a los factores de riesgo, vamos a tener a las infecciones del tracto urinario, a la hiperplasia prostática benigna, instrumentación o manipulación del tracto urinario y la inmunosupresión. Y bueno, su clasificación, vamos a tener 4 subtipos. El primero va a ser la prostatitis aguda bacteriana, el segundo se denomina prostatitis bacteriana crónica, el tercero va a ser la prostatitis crónica o síndrome de dolor pélvico crónico, que se va a dividir en inflamatorio y no inflamatorio, y la prostatitis inflamatoria asintomática. Y bueno, vamos a verlos cada uno a detalle. En primer lugar, vamos a tener a la prostatitis aguda bacteriana, la cual se define como una infección aguda de la próstata que generalmente se va a acompañar de evidencia de una infección reciente o en curso. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, vamos a tener que es de aparición abrupta y entre las más características van a ser disuria, frecuencia y urgencia urinaria, dolor pélvico o perineal, orina turbia y un calibre disminuido del chorro de la orina. También vamos a tener retención urinaria, malestar general, fiebre, escalofríos, que son muy característicos en este tipo de prostatitis, y con menor frecuencia dolor genital o dolor lumbar. Al examen físico o al tacto rectal, la próstata se va a encontrar firme, caliente, edematosa y también sensible. Y podemos tener una distensión vesical palpable. En cuanto al diagnóstico, es más que nada clínico, pero el análisis de orina y el urocultivo son a menudo las únicas pruebas de laboratorio que se necesitan. En cuanto al examen macroscópico de la orina, puede demostrar la presencia de, microscópico, perdón, puede demostrar la presencia de leucocitos, así como bacterias. Y el urocultivo suele ser positivo también a bacterias. Se puede realizar un hemocultivo en pacientes que estén febriles y es probable que muestre que sea positivo a la misma bacteria que el urocultivo. En cuanto al tratamiento, el tratamiento de primera línea van a ser aminoglucósidos con cefalosporinas con una duración de 4 semanas. Cuando haya signos de sepsis, por ejemplo, fiebre, vómito, deshidratación, taquicardia o taquipnea, podemos administrar inhibidores de la galactamasa y cefalosporinas. Cuando hay una retención urinaria grave, se recomienda realizar una cateterización con unas sondas y en caso de que haya signos de sepsis o pacientes inmunosuprimidos, se recomienda una hospitalización. En cuanto a la prostatitis bacteriana crónica, que es el subtipo 2, vamos a tener que es una condición de irritación prostática que va a estar caracterizada por síntomas leves e infecciones bacterianas recurrentes del tracto urinario que van a estar causadas por la misma cepa bacteriana en todas las ocasiones. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, tenemos que saber que generalmente se presentan únicamente 1 a 2 síntomas
y el 50% de las veces esta prostatitis va a ser asintomática. Entre las manifestaciones clínicas más características tenemos la frecuencia urinaria, disuria, urgencia urinaria, malestar perineal, dolor pélvico genital o eyaculatorio y hematospermia. El diagnóstico se realiza mediante la prueba de los 4 vasos, que es el gold estándar, en el cual vamos a tomar varias muestras de orina. La primera van a ser los 10 primeros mililitros de la micción, y esta va a ser una muestra uretral. La siguiente muestra va a ser una muestra de la vejiga, que van a ser los siguientes 10 mililitros. Posteriormente se va a realizar un masaje prostático y las secreciones que se junten de este masaje se van a tomar como otra muestra, que va a ser la muestra prostática, y finalmente se va a tomar una muestra de orina post-masaje. Esta prueba va a ser positiva cuando el hallazgo bacteriano en el cultivo de la muestra prostática y la muestra de la orina post-masaje muestre 10 veces más bacterias que el cultivo de la muestra uretral y de la muestra de la vejiga. Y bueno, en cuanto a su tratamiento, se recomienda antibiótico-terapia con una duración mínima de 6 semanas. El tratamiento de primera elección van a ser fluoroquinolonas, es decir, ciprofloxacino o levofloxacino a 500 miligramos 2 veces al día. En caso de resistencia a las fluoroquinolonas, podemos administrar sulfonamidas, en este caso trimetoprim con sulfametoxazol, o fosfanatos con acción bacteriostática como la fosfomicina. También podemos administrar alfa-bloqueadores y antiinflamatorios no esteroideos. Ahora, en cuanto al subtipo 3, que es la prostatitis crónica o síndrome de dolor pélvico crónico, también llamado prostatodinia, va a ser un síndrome clínico en hombres definido por dolor o malestar en la región pélvica, que a menudo se va a acompañar de síntomas urológicos o de disfunción sexual. Entre sus manifestaciones clínicas tenemos que saber que a menudo son exacerbadas con la actividad sexual, y estas se caracterizan por dolor perineal, testicular o en el pene, y va a ser un dolor agudo y sordo. También podemos tener eyaculación dolorosa, hematospermia y disfunción eréctil, vacilación urinaria, un chorro interrumpido, la fuerza del chorro disminuido y goteo postmiccional. Se puede presentar también disuria, frecuencia y urgencia miccional, y al tacto la próstata se va a encontrar ligeramente sensible. En cuanto a su diagnóstico, es principalmente clínico y de exclusión, ya que la presencia de síntomas característicos que no son atribuibles a otra causa y que duren más de 3 meses. Y para diferir entre sus subcategorías, es decir, inflamatoria y no inflamatoria, se va a definir por la presencia de leucocitos en el semen, en la secreción prostática o en la orina, retenida tras un masaje prostático. Y en cuanto al tratamiento, tenemos que saber que el enfoque de cada paciente se adapta a sus síntomas predominantes, es decir, no hay un régimen de tratamiento aceptado uniformemente, pero se recomienda un tratamiento farmacológico inicial con un alfa bloqueador más un antiinflamatorio no esteroideo, es decir, tampilocina a 0.4 miligramos por día durante 6 semanas e ibuprofeno a 400 miligramos cada 8 horas por una semana. Para tratar la disfunción eréctil se recomiendan inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Cuando haya prostatitis inflamatoria, se recomienda administrar antibióticos como las quinolonas y tetraciclinas. También se recomienda fisioterapia cuando el paciente presente espasmo de los músculos del suelo pélvico o pacientes que experimenten dolor a la eyaculación. Y es muy importante también la terapia psicológica, es decir, un programa cognitivo-conductual, ya que puede mejorar los síntomas y la calidad de vida del paciente. Y esto sería todo de prostatitis. Si alguien tiene alguna duda, me lo podría decir, por favor. Si no, continuamos con hiperplasia prostática benigna. No, compañera, no hay dudas. Ok, gracias. Bueno, vamos a continuar con hiperplasia prostática benigna. Y como definición vamos a tener que la hiperplasia prostática benigna va a ser una entidad histopatológica específica caracterizada por una hiperplasia de las células epiteliales y estromales de la zona de transición de la próstata, que va a estar íntimamente relacionada con el proceso de envejecimiento del hombre. Únicamente como recuento anatómico, recordemos que la próstata se va a dividir en 5 zonas,
Esta va a ser la cara anterior, esta va a ser la cara posterior, y de atrás hacia adelante vamos a tener a la zona periférica. Adelante tendremos la zona central, luego la zona periuretral, que es la que va a afectar la hiperplasia prostática benigna, junto con la zona de transición y una zona fibromuscular. En cuanto a su epidemiología, tenemos que la prevalencia global de esta enfermedad a lo largo de la vida del hombre va a ser alrededor del 25% y su prevalencia va a aumentar de manera lineal entre los 40 y los 80 años. Va a ser del 20% entre los 20 y los 40 años, del 50% entre los 51 y 60 años y más del 90% cuando el paciente tenga más de 80 años. Y bueno, alrededor del 50% de los hombres mayores de 40 años van a desarrollar datos histológicos de hiperplasia prostática benigna, pero de ellos solamente el 50% va a presentar síntomas apreciables al tracto urinario inferior. Y bueno, los factores de riesgo van a ser una edad mayor a 50 años, una historia familiar de hiperplasia prostática benigna, ya que se ha visto que en pacientes en los que un familiar de la línea directa, como su padre o su hermano, han padecido hiperplasia prostática benigna, el paciente tendrá un 70% de probabilidad de padecerla también. El tabaquismo también es un factor de riesgo importante, la obesidad y el síndrome metabólico, ya que estas tres factores de riesgo pues predisponen a tener un ambiente proinflamatorio, el cual veremos a continuación, que pues nos da mayor riesgo de que crezca la próstata o sea hiperplasia. Y bueno, en cuanto a su fisiopatología, tenemos que la dihidrotestosterona nos va a regular o va a tener un equilibrio entre el factor de crecimiento epidérmico que nos regula la proliferación celular y el factor de crecimiento transformante tipo beta que nos modula la muerte celular. Cuando hay un equilibrio entre estos dos, tenemos una próstata normal o saludable. ¿Qué pasa en la hiperplasia prostática benigna? Vamos a tener una producción aumentada de dihidrotestosterona, la cual va a estar en pro de la proliferación celular, por lo tanto va a haber una expresión disminuida del factor de crecimiento transformante beta y la muerte celular va a estar disminuida, es decir, va a haber un desequilibrio. También los estrógenos van a estar influidos aquí y van a, perdón, se me olvidó. Los estrógenos van a estar influidos aquí, ya que también nos van a dar una proliferación celular porque sensibilizan al tejido prostático para la testosterona, es decir, con esto nos va a dar más proliferación celular. Y bueno, hay varias teorías en cuanto a la fisiopatología y entre las más importantes están las siguientes. Como ya mencioné anteriormente, la edad es el factor de riesgo más importante para esta enfermedad, ya que puede producir una interferencia en las vías de los factores de crecimiento y por lo tanto nos va a dar un proceso de remodelación tisular y esto nos va a dar finalmente un crecimiento prostático. El aumento de la actividad nerviosa simpática también se ve influenciado aquí, ya que una gran porción de la próstata es músculo liso y el sistema adrenérgico nos va a regular el tono de este músculo, en especial en la próstata el adrenoreceptor alfa A1. Por lo tanto, si la densidad estromal está aumentada, va a haber un aumento dinámico de la resistencia en la uretra prostática por estos adrenoreceptores y por lo tanto nos va a dar síntomas obstructivos del flujo de salida de la orina. También podemos tener alteraciones hormonales, ya que, como ya les comenté anteriormente, el estroma y el epitelio van a interactuar gracias a la interacción mediada mediante la dihidrotestosterona. Cuando hay una alteración en la homeostasis entre el factor de crecimiento epidérmico y el factor de crecimiento transformante tipo beta, que son los que nos dan la proliferación y la apoptosis celular, va a haber una hiperplasia prostática. Y por último, el síndrome metabólico nos da un ambiente proinflamatorio en el cual hay una gran actividad de linfocitos T, los cuales nos van a dar una estimulación de la proliferación estromal y epitelial de la próstata y por lo tanto también una alteración en niveles de andrógenos y estrógenos que van a sinergizar la actividad de los andrógenos en la próstata y por lo tanto podemos tener hasta un aumento 4 veces en el volumen prostático. Y bueno, en cuanto a su fisiopatología, vamos a tener también 3 fases, una fase de compensación, una fase clínica en la cual nos va a dar pues, las manifestaciones clínicas
y una fase de descompensación en la cual nos podemos llegar hasta una insuficiencia renal. En cuanto al cuadro clínico, vamos a tener síntomas obstructivos y síntomas irritativos. En cuanto a los síntomas obstructivos, vamos a tener en primer lugar el retraso al inicio de la micción, disminución de la potencia del chorro urinario y un alargamiento del tiempo de vaciado. También podemos tener síntomas irritativos como son la poliaquiuria, el tenesmo vesical, nicturia y urgencia miccional. El diagnóstico se realiza principalmente, podemos hacer uso de esta escala internacional de síntomas prostáticos, la cual consta de 7 preguntas que están relacionadas con los síntomas que les comenté anteriormente, en el cual se interroga la frecuencia de estos síntomas durante los últimos 30 días, en el cual se les da una puntuación cuando 0 es ninguna y 5 es casi siempre. Posteriormente el puntaje se suma y cuando se tiene una puntuación de 0 a 7 se dice que tiene un puntaje leve, una puntuación moderada va de 8 a 19 puntos y un puntaje severo es de 20 a 35 puntos. Y esto va a influir de manera directa en el tratamiento. También podemos realizar un tacto rectal, ya que vamos a encontrar una próstata aumentada de volumen, una desaparición del surco medio prostático, una superficie lisa y regular, la temperatura va a estar normal y el tacto debe ser indoloro. Podemos realizar exámenes complementarios, por ejemplo, un uroanálisis, para examinar el pH, así como la densidad urinaria, y como la presencia de proteínas, cetonas, glucosa, sangre o leucocitos, es decir, para principalmente descartar que los síntomas estén causados por una prostatitis. El antígeno prostático específico, como ya sabemos, es específico para el cáncer, pero en este caso va a tener un nivel elevado de factor pronóstico, ya que cuando el antígeno prostático específico esté elevado, nos dice que la próstata va a seguir creciendo. En cuanto al estudio de orina residual, nos dice que un volumen de orina residual de más de 350 mililitros indica una disfunción de la vejiga y los niveles de creatinina, ya que la hiperplasia prostática benigna nos va a causar a nivel crónico una insuficiencia renal. También podemos echar mano de otros estudios, como por ejemplo la flujometría, en el cual tenemos que el flujo máximo miccional de una persona sana es de 15 mililitros por segundo. ¿Y qué va a pasar en la hiperplasia prostática benigna? Como podemos verlo aquí, pues el flujo va a disminuir y cuando es menor a 10 es muy sugestivo de que la persona padece esta enfermedad. También podemos realizar un ultrasonido transabdominal o transrectal. En este caso, este es transabdominal y aquí está longitudinal y transversal. Aquí podemos ver la próstata y cuando se toman las dimensiones podemos ver que el volumen de la próstata en este caso es de 27.5 centímetros cúbicos y el nivel normal pues es de 20. Entonces aquí tenemos pues una hiperplasia de la próstata. Y cuando el ultrasonido es transrectal, se introduce la sonda ecográfica por el ano hasta llegar al recto. Vemos aquí la cara posterior de la próstata con sus 2 lóbulos y cuando se toman las medidas de ancho y alto podemos tener el volumen y en este caso tenemos una próstata de 41.2 centímetros cúbicos, es decir, pues está bastante aumentada y esto nos puede dar el diagnóstico definitivo. Podemos también utilizar una urografía intravenosa en la cual vamos a encontrar signos característicos, como una vejiga en montera. Podemos ver aquí que aquí debería estar la próstata. Bueno, está la próstata, pero está elevada hacia arriba ya que por el crecimiento, pues la vejiga se eleva. Y tenemos también un signo característico que se llama ureteres en anzuelo, ya que por la misma elevación de la vejiga, el uréter pues toma esta forma. Y aquí podemos verlo también, pero de una forma pues más grave, ya que la vejiga pues está más comprimida. Aquí está la próstata. Y bueno, en cuanto a su tratamiento, en primer lugar vamos a tener tratamiento no farmacológico y está indicado cuando el paciente tiene pocos síntomas, es decir, una puntuación menor a 7. Y en este caso se indica la vigilancia del paciente, medidas higiénico-dietéticas, por ejemplo, suprimir el consumo de alcohol y cafeína debido a que tienen un efecto diurético, recomendar al paciente que orine 2 veces antes de ir al baño para evitar la nicturia y que se eviten los líquidos también antes de dormir y realizar actividad física regular
para controlar el índice de masa corporal y el sobrepeso. En cuanto al tratamiento farmacológico, vamos a tener alfa bloqueantes como el tamsulosin, terazocina y doxazocina, ya que estos van a relajar el cuello vesical y van a mejorar los síntomas, pero no van a reducir el riesgo de progresión de la hiperplasia. Y vamos a tener también los inhibidores de la 5-alfa reductasa, como el finasteride y el dutasteride, el cual reducen el tamaño de la próstata y mejoran los síntomas y también reducen el riesgo de progresión de la enfermedad. En cuanto al tratamiento quirúrgico, está indicado cuando los pacientes tengan síntomas moderados o graves y que han desarrollado complicaciones del tracto urinario, por ejemplo, una hidronefrosis, insuficiencia renal o retención urinaria grave. La resección transuretral de la próstata, en este caso se introduce un resectoscopio por la uretra, llega a la próstata y como tal, como que se raspa y posteriormente esto se extrae. Las complicaciones de este tratamiento van a ser eyaculación retrógrada, una disfunción eréctil, retención urinaria y una estenosis uretral y del cuello vesical. Y el tratamiento de las complicaciones, en este caso principalmente la disfunción eréctil, que es el más común, se administran inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, en este caso la finasteride. Y podemos también tener una prostatectomía simple, también en pacientes con síntomas moderados o graves que han desarrollado complicaciones. Y esto consiste en extraer la próstata respetando la cápsula quirúrgica que se forma a partir de la zona periférica de este órgano. Y pues ya, esto sería todo. Si alguien tiene alguna duda. Compañera, todo excelente, gracias. Gracias, Wendy. ¿Alguien de ustedes me puede decir cuál es el germen más comúnmente encontrado en las prostatitis crónicas? ¿No es E. coli, doctora? No, ese es en las agudas. ¿Clamidia? No. Ok, en las prostatitis crónicas generalmente encontramos gram positivos y el más frecuente es Enterococcus fecalis o las especies de enterococo. Ajá. ¿Alguien leyó el tratamiento de la prostatitis aguda? ¿Cuánto tiempo se debe de dar? Y en el caso de la crónica, ¿cuánto tiempo en relación a los antibióticos? ¿Más de 6 semanas o 6 semanas? Bueno, eso fue lo que les comentó Wendy. ¿Pero alguien leyó algo diferente? ¿Por 28 días? ¿En qué casos? Yo había leído que en la aguda Ujú. eran de 2 a 4 semanas y en la crónica eran de 7 a 12 semanas. Ok, bueno, generalmente en las infecciones agudas pueden dar de 7 a 14 días y en las crónicas sí son 30 días, ¿ah? O hasta 6 semanas. ¿De acuerdo? Muy bien, como vieron, pues son dos patologías que son muy frecuentes en el hombre. La hiperplasia prostática benigna es un diagnóstico. ¿Cómo hacen el diagnóstico? ¿Es clínico? ¿Es por ultrasonido? ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues el gold estándar es con la prueba de los 4 vasos y el masaje prostático para ver si hay presencias bacterianas. O sea, como tal, la hiperplasia no la van a encontrar más que por biopsia. Ajá. Obviamente la van a sospechar por síntomas y eso se llama crecimiento prostático benigno. ¿De acuerdo? ¿Ustedes saben cuál es el nivel normal de antígeno prostático?
Es que varía por la edad, ¿no, doctora? Ujú. Pero Pero lo que no normal lo es menos de consideran. 10. ¿Mande? Había leído que menos de 10. Mm, ¿y si tiene más de 10? ¿En qué sospecha? Cáncer prostático. ¿Mande? Cáncer de próstata. Ajá, exacto. Ajá. Lo normal son 4 nanogramos. Ajá, y sí va variando de acuerdo a la edad. Ujú. De Pero sí 1.4 a 4, ¿no? ajá, es importante que lo midan, ajá, porque los síntomas son muy parecidos en el cáncer de próstata. Ujú. Son pacientes que les tienen que dar seguimiento. ¿De acuerdo? Entonces, no se queden nada más con ese diagnóstico, hay que hacer diagnóstico diferencial, ajá, con algo muy importante que ya comentamos que es el cáncer de próstata, ¿de acuerdo? Y son pacientes que deben de tener seguimiento frecuente por el urólogo, ajá. Tienen que hacer tactos rectales y además medir el antígeno prostático, ¿de acuerdo? Muy bien, Wendy, muy completa tu presentación. Nos vemos para su siguiente tema, chicos. Sí, doctora, muchas gracias. Gracias. Ustedes que estén bien. Gracias, doctora. Hasta luego.